Bien, Bueno, vamos a continuar con las exposiciones sobre narrativa policial. Nicolás Cano, adelante. Bueno, primero, buenas noches. Está titulado este cuento como Cordero Asado. El autor es Roald Dahl, es del año 1953, por lo que estoy buscando, ya que bueno, lo busqué por tema de internet y demás. Eh, bueno, básicamente se trata de que es una pareja. La mujer se llama Mary y su esposo es Patrick. Bueno, ella es una embarazada de 6 meses y bueno, habitualmente lo que se dice que ella la estaba esperando. Ella siempre lo solía esperar a las 5 de la tarde que él llegaba de trabajar. Cuando él llega, bueno, ella la recibe, lo recibe y demás. Suele tomar, por lo que dice, un whisky como para que él se pueda, digamos, sacar lo que es el trabajo de encima. Y en eso de que vuelve a hacer, o piensa que es la misma rutina de charlar y demás, que Patrick le dice de querer hablar con ella. En esto de querer hablar, le dice que lo mejor sería terminar, que lo mejor sería terminar y que para él lo mejor era hablarlo temprano, y que bueno, él mismo dice que le pasaría plata y demás por el tema del embarazo. Ella no cree esto, hace como si fuera una rutina más, un día normal, y en esto que ella había querido cocinar y demás y que Patrick no quiso, eh, lo hizo de igual manera. En esto Patrick se va, le dice que él no va a comer, que ya le había dicho que no iba a comer, que se iba a ir. Y en cuanto mira, digamos, para el exterior de la casa por una ventana, es que Mari buscando en tema de comida, encuentra una pata de cordero que estaba congelada. En esto digamos, simular que no creía lo que había pasado, es que se acerca a Patrick y lo golpea, digamos, atrás de la cabeza. Y lo que ella narra es que lo ve como divertido el momento ese de que él queda como mareado y cae al suelo. Ella sabiendo que Patrick, bueno, es detective, eh, lo toma con normalidad y dice que, bueno, que la idea sería hacer la rutina normal, hacer las compras y demás, cosa de que cuando lleguen a la casa y le empiezan a preguntar, bueno, ella va a desenvolverse normalmente como si fuera una rutina del día a día y de que ella no había sabido nada. Ella se va a hacer las compras cuando vuelve, se hace la sorprendida, llama a la policía, le dicen que era bueno uno de sus compañeros, que era el marido de ella que lo encontró en el suelo, eh, y cuando llega lo que buscaban era algún tipo de fierro, algún elemento duro. En eso que siguen buscando y que obviamente no encuentran nada, ella como una forma de terminar y bueno, como no la apariencia de ella no era la de haberlo hecho, ya que bueno, se la veía una persona cordial y aparte de estar embarazada, le dijo que bueno, como habían trabajado mucho por el tema de su marido, lo invitaba a comer justo esta pata de cordero que cuando hace lo del golpe, lo pone a cocinar en esto de seguir simulando su día a día. Y bueno, y uno del texto, digamos, que elegí de ahí fue, bueno, esta parte de que ella no cree, que dice, su primer impulso fue no creer una palabra de lo que él había dicho. Se le ocurrió que quizás él no había hablado, que era ella quien se lo había imaginado todo. Quizás si continuara su trabajo como si no hubiera oído nada, luego, cuando hubiera pasado algún tiempo, se encontraría con que nada había ocurrido. Preparé la cena, dijo con abogada. Esta vez él no contestó. Mary se levantó y cruzó la habitación. No sentía nada, excepto un poco de náusea y mareo. Actuaba como un autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto que encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo. Era una pierna de cordero. Muy bien, cenaría en pierna de cordero. Subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar encontró a su marido de pie junto a la ventana, de espalda a ella. Se detuvo. Por el amor de Dios, dijo él al oírla sin volverse. No haga cena para mí, voy a salir. En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces levantó la pierna del cordero congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. ¡oh, qué historia, por Dios! Nico, Elegí esa parte porque, bueno, resumía básicamente el cuento. Que digamos, ella
no cree lo que pasó y que el elemento que buscó fue ese. Bueno, gracias Nico por este cuento que yo en particular no conocía, la verdad que entretenido. Mm. Eh, Aparece por primera vez en estas exposiciones que hacemos Claudia entre el año pasado y este texto. Eh, ¿De quién es? Lo que busqué, bueno, es de Roald Dahl. Dice que es un escritor británico, que en su principio lo había querido publicar en The New Yorker, figura, pero que no se lo habían tomado porque, bueno, era como muy simple y después se lo toman en otra revista. Muy bien esos datos. Che, para corregir, el cordero asado de Roald Dahl, que es como se tradujo, porque lo encontré con otros títulos también. Eh, Me pareciste espontáneo, desenvuelto, esa parte está bien. Después cuando te veas, fíjate la repetición del digamos, que muchos la tenemos para ser consciente de eso y manejarla un poco más. Hubo por algún momento excesivo detalle innecesario, porque para contar la historia no hay que decir, bueno, y después entró, y después entonces ella le dijo, entonces en ese momento, porque estás contando toda la historia cuando hay que contar el argumento, pero bueno, fue solo por un momento. Eh, a la lectura le faltó un poco de intención para mí, pero en general estuvo muy bien. Clau. Sí, para mí, usted me escucha, ¿no? Porque no veo nada en mi teléfono yo. Sí, sí, sí. Eh, a mí me encantó, me pareció un historión de una novela terrible. Este, y, y coincido con lo de Elías, me pareció linda digamos, linda la historia, me pareció, yo no lo espoliaría si tuviera que poner un cuento con esta, está muy bueno este cuento, yo no lo conocía, ahora lo voy a buscar para leerlo con más detalle. Para mí está muy bien y coincido con esto, hay muletillas que nosotros habitualmente tenemos incorporado a la hora de hablar y de improvisar que son reiterativas. El digamos, el bueno, ¿cómo te diría? ¿Qué sé yo? Hay un montón de palabras que uno usa para poder anclar el discurso y tratar de buscar la idea que le sigue. Entonces, a la hora de exponer, hay que tratar de evitarlo, pero es, les reitero lo que les dije hoy. Lectura en voz alta, saber cuál es la pausa en cada una de las puntuaciones, pero para mí, en general, la exposición estuvo muy bien. Bueno, vamos a seguir. Juancito está. Juan Muñoz. Sí, ahí te veo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, perdón, buenas noches. Bueno, ¿Cómo anda? yo elegí, pero bien, ¿y usted? Yo elegí el cuento de la autora Agatha Christie, sería Nido de Avispa. La señora, sería autora británica del siglo XX. El libro salió en el año 1928 mientras ella se encontraba viva. O sea, hago esta mención porque mayormente a veces los libros salen después de que fallecen los escritores, digamos, por así decirlo. Bueno, lo que trataría el libro, digamos, de un detective de nombre Poirot, que va a visitar a su amigo Harrison a la casa, quien se iba a suicidar, pero lo quería hacer quedar como un homicidio. Y ahora lo que voy a leer va a ser una parte del cuento, digamos, que dice, no hay mucho más que decir, por pura casualidad vi el nombre de Lacton en el libro de registro de veneno. Lo demás ya lo sabe. Usted me negó que Lacton fuera a emplear el cianuro, e incluso se mostró sorprendido de lo que le hubiera adquirido. Mi visita no le fue particularmente grata al principio, si bien muy pronto la halló conveniente, y alentó mis sospechas. Lacton me dijo que vendría a las 8:30, usted que a las 9. Sin duda pensó que a esa hora me encontraría con el hecho consumado. Y eso sería todo. Eh,
Diga, Clau. No, no entendí. Vos dijiste que era historia de un, vos dijiste la historia Detective. de un suicidio que queda al revés, la historia de un homicidio que hacen quedar como un suicidio, o quieren hacer quedar como un suicidio. Claro, perdón, como un homicidio. Al revés, Porque, claro. claro, Poirot va a buscar a Harrison, que Harrison se quería suicidar, pero lo quería hacer ver como un homicidio, para que inculparan a la otra persona, que sería Langton. Es lo Ah, que pero dijo es una Clau. historia cruenta. Claro, es exactamente como él lo dijo, como lo dijo. Claro. Ah, ahí está. Es retruculenta, digamos. Está bien, está bien. Bueno, Para Está mí, bueno. Está sí. bueno. Habla bien. Después bien, voy. para destacar la brevedad, uno puede contar el argumento de una historia sin contar la historia paso a paso. Para destacar que busca datos para enriquecer su presentación, que no forman parte de la historia, sino que forman parte del contexto de la autora. Yo no entendí mucho por qué dijiste esto de que si fue antes de morir, que después de morir, porque algunos autores ahí medio que te entreveraste un poquito, pero bueno, no importa. Eh, sorprendiste con la lectura introduciéndola sin decir, bueno, yo ahora voy a leer un pedazo que elegí, la metiste y estuvo bien. La lectura fue con un poco de dificultad, sobre todo teniendo en cuenta que vos ya tenías un pedazo supuestamente planificado, Sí, elegido, sí, tiene sí. que salir bien. Es una lectura corta. Después fíjate que fue con un poco de titubeo o de Sí, nervio. sí. Em, para mí falta un poco de soltura, pero está bien, está resuelto. Clau, ¿vos ibas a decir algo más? No, para mí fue muy cortito. Yo preferiría que fuera un poquitito más extenso y contar en 3 oraciones de qué va la historia. Pero, digamos, no. A mí me deja con un montón de ganas de leer, digamos, este texto. La exposición para mí fue corta, la historia, el desarrollo de la pequeña historia fue muy corta, pero para mí estuvo bien. E insisto con esto, para Juan, para Nicolás, para todos los que expusieron antes, lean en voz alta, porque eso ayuda un montón. Ayuda a desenvolverse, ayuda a poder resolver el tema de las comas, los puntos y todo lo demás, y los ayuda a ustedes el día de mañana. Pero para mí estuvo bien. Bueno, Juan, ¿cómo te dicen Juan? ¿Juan? ¿Juan Carlos? ¿Juanca? Juanca, Juanca. Juanca. Bueno, gracias, Juanca. Vamos a continuar No hay nada. ahora con... Sigo yo, profesor, si quieren. Eso me gusta. Vamos, Franco. Bueno, buenas noches. Bueno, mi relato tiene como título Los crímenes de calle Morgan. Esta calle se encuentra en la ciudad de Francia, en el país de Francia, perdón. El autor es Edgar Allan Poe. Bueno, la primera edición de este libro, ¿no? Se editó en 2016 en Bogotá, Colombia. Bueno, este libro trata de dos amigos que se encontraban en su vivienda leyendo el diario, donde se anotician de que hubo un homicidio de una madre y una hija en la calle Morgue, justamente por eso el título, y que la policía no había resuelto el caso, sino que tenía a un bancario demorado. Bueno, uno de los amigos era un experimentado investigador que era Agustín Dupuy. Bueno, este empezó a ver las pistas, como al ver que la policía no llegaba a un cierto autor, empezó a buscar ciertas pistas, detalles por su cuenta, donde se dio cuenta que a raíz del hecho, de la gravedad del hecho y la magnitud y cómo fue llevado a cabo, y con la agresividad que llevó a cabo, que no podía tratarse de una persona, ¿no? Entonces empieza a buscar diferentes noticias en el mismo diario, donde se da cuenta que un marinero denunciaba a su orangután perdido.
¿no? Ujú. Entonces, cita a este marinero que cuando este llega a la casa, ¿no? Este mismo le dice, supongo que viene a reclamar su orangután. Le aseguro que casi lo envidio. Es un hermoso animal y sin duda de mucho precio. ¿Qué edad cree que tiene usted? Dupin se enfoca especialmente en la edad del orangután, ya que él manifestaba que un orangután joven era de máxima seguridad. Bueno, en base a la entrevista con este marinero, se da cuenta que el orangután, cuando se escapó de donde la jaula que le tenían cerrado, se había escapado con un cuchillo, con un artefacto filoso, como dice Dupin. Llegando al cabo que este orangután había sido el autor del homicidio, doble homicidio, ¿no? Que fue de la madre y de la hija. Bien, Franco, Eso sí. eh, esto para todos. Cuando llega el cierre, se tiene que notar que llegó el cierre. Que no quedemos así como dudando, che, este terminó, me parece que tiene que notarse el cierre. Tienen que resolver en general, todos, mejor el cierre. Franco, al principio me asusté porque escuché que dijiste Crímenes de la calle Morgan. Y dije, no puede errarle al título a alguien que... Después dijiste de la calle Morgan y dije, bueno, capaz que yo no me escuché eso, pero después en todo caso lo corregiste. Me gustó para destacar mucho que por primera vez aparece en una de las exposiciones que se lee integrado. Se lee en la Claro. mitad de la exposición, no cerraste con la lectura, sino que la lectura fue parte, la hiciste parte de tu relato, y eso está bueno. Cuando leíste, leíste con dificultad, faltó la lectura, hasta ahora no ha habido buenas lecturas. Eh, Resolviste con espontaneidad, te expresas bien, se nota que lo tenés preparado, se nota que lo leíste. Para mí está bien. Clau. Coincido con... ¿Me escuchan todos? Sí, Ah, no, no, este teléfono. Bueno. Sí, coincido con lo que dijo Elías. No dijiste Morgue, dijiste Morgan. Tengo el oído clarito. Si vos no viste los videos de las clases anteriores, a todos les pregunto lo mismo. ¿No lo vieron? Véanlos, porque todas las correcciones las hicimos de la misma manera. Cuando ustedes tengan dudas para pronunciar un nombre, un apellido o cualquier otro tipo de vocablo en otro idioma que desconozcan, googleenlo porque hay un traductor en Google que ustedes pueden poner la palabra e inclusive Google hasta se dice cómo se pronuncia. Es Crímenes de la calle Morgue, es Dupin porque es francés y hay otros nombres que no me acuerdo más y es Edgar Allan Poe, para que cuando lo vuelvan a consultar vean cómo se pronuncia en Google. Ahí pueden encontrar la pronunciación y la palabra en el idioma que quieran, ruso, chino, checoslovaco, lo que sea. Así que, pero para mí está bien, me coincido con que la integración de la lectura en la mitad del texto queda bárbaro, queda re lindo. A mí está bien. Perdón, mi perro estaba molestando. Shh, azul. se quiere expresar, está perfecto. Bien, ¿alguien quiere seguir? Profe, continúo todo. Buenas noches. Bueno, Esteban, adelante. Buenas noches. Voy a hablar sobre una narrativa policial. El crimen casi perfecto se llama, de Roberto Ar. Eh, Comienza donde cuatro hermanos de apellido Steven, son una señora y sus cuatro hermanos. La historia comienza con un aparente suicidio por envenenamiento de la señora Steven. La mujer fue encontrada muerta en su habitación, la cual estaba completamente cerrada por dentro, con cadena de acero. Además, los tres hermanos de la víctima tienen coartadas perfectas. Almorzaron con ella el día anterior para celebrar su cumpleaños y se marcharon. El detective que investiga este caso lo logra resolver. Resulta que uno de los hermanos trabajaba
en un laboratorio químico y puso un veneno en los cubitos de hielo y se lo dejó en el freezer de la señora. Resulta que comieron y después se fueron, se retiraron. La señora antes de acostarse va a la heladera, se prepara un vaso con agua, introduce un cubo de hielo en su vaso. Al descongelarse, vamos a decir, la señora se envenena. Por eso fue que lo llamaron así, casi perfecto, porque si no fuera por que, vamos a decir, en otras palabras, se quebró uno de los hermanos y era el que más estaba señalado como trabajaba en un laboratorio químico, no lo iban a descubrir. Eso sería, profesor. ¿Y no vas a leer una parte? ¿Estabas cuando dijimos que sí o sí hay que leer una parte del texto? El principio no lo leí, Ok, le El leo, pedacito que usó, claro. pero lo que vos ajá, leíste era un resumen sobre el cuento, no una parte del cuento. perfecto, le leo. Pará, te pregunto, lo que vos leíste, era un Y resumen yo lo sobre... tengo, claro, un resumen leí en sí, Claro, no leíste una parte del texto. La consigna dice hay que leer una parte del texto que uno eligió. perfecto. Bueno, a ver. em, Más allá de que la lectura estuvo equivocada, a mí me parece que lo resolviste con soltura, o sea, te expresaste bien, eh, explicaste las partes importantes de la historia, spoileaste el final, porque el argumento de un cuento, de una historia, se puede explicar y se puede contar. eh, Tratando de enamorar a los que están escuchando y que les dé gana de ir a leerlo sin contar la resolución del caso, solo Mm. haciendo alusión a ella con un poco de misterio, con algo más de... Pero bueno, en general está resuelto, está dicho el nombre del autor, está dicho cuál es el cuento. Bueno, la lectura que hiciste es de un resumen, no es de una parte del texto como se pedía en la consigna. Clau. Sí, coincido con lo que dijo Elías, pero yo no sé si la historia es tal cual, Esteban. Yo no sé si la señora tomaba agua o tomaba whisky. ¿Vos no te acordás? Agua, ¿Agua o whisky tomaba? Bueno, no me agua. acuerdo. Pero la cuestión, a mí me pareció que tomaba un whisky, que era una señora que le gustaba tomarse un whiskycito Le a la gustaba el tarde. chupi, tomaba whisky y el veneno estaba en los hielos, así se resuelve el cuento, que quizás Preparó Esteban su bebida, claro, o sea, yo lo tomé como agua, o sea, sí, Ah, está no, bien, Esteban, no importa, no importa. Para mí está y la bien. otra bebida que era un cubito. Ajá. Está bien, está bien el sentido de la historia, pero insisto con esto. Tómense el trabajo de hacer un esquema cuando vayan a exponer, porque no es la primera vez que pasa que eh, por ahí nos perdemos en la mitad de la historia. Haciendo un esquema y leyendo bien el cuento, primero leyendo bien el cuento, puedes hacer perfectamente bien un esquema y poder resolverlo perfectamente bien. Pero para mí está bien, digamos, está bien resuelta la consigna. ese es un error sobre un elemento central de la historia que ahora nos deja la duda si lo leíste o no. La resolución es, finalmente, el veneno estaba en los hielos, la vieja tomaba whisky. Eh, Claro, no te puedes equivocar en eso. Bueno, no importa, ya pasó. ya pasó, dice la clave. Vamos a Sí, continuar. ¿Alguien quiere seguir? nos quedan 10 minutos, o menos, no me acuerdo. Bueno, nombro entonces, entre los que veo acá, Buenas noches, profe.
Apareció Santiago. Arranque, Ajá, Santiago. sí. Porque arranco yo nomás. Métale. Bueno, yo elegí la novela de Pablo Rojas, el autor, Sangre Barata. Es una novela que se cita acá en la ciudad de Paraná. Tiene sus partes de ficción, pero bueno, algunas partes son verdad. Trata de un jefe comisario de Marco, jefe de comisaría Quinta, que le encargan que investigue la desaparición dudosa de un abogado que vive en la jurisdicción, pero aparentemente había desaparecido en la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Es un libro prácticamente nuevo, fue publicado en el 2023 por la editorial El, El Escriba, perdón. Y bueno, elegí acá yo un pedacito de texto que parece que es real, ¿no? Para lo que somos en Paraná, capaz que prácticamente le va a resultar. Dice, la Quinta estaba entre las elegidas por los superiores, como uno de los lugares preferidos para castigar a los rebeldes en las filas policiales. El sistema era junto a los que él pertenecía. Sí, perdón, siniestro a su forma de sofocar las voluntades y destruir las ideales, más prácticamente de los funcionarios, ¿no? Capaz que si alguno lo lee, después va a notar que hay cosas que pasan dentro de la policía, ¿no? Que muchos por ahí no conocen. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Repetís el autor? Yo me lo perdí, no sé si lo dijiste. No, sí, sí lo dije al principio. Pablo Rojas, que es comisario Pablo. general retirado. Ok, me acuerdo, me acuerdo. Me parece que lo presentaste muy bien, que Ujú. contagiaste las ganas de leerlo. Elegiste, tiene un gran valor que hayas elegido una historia de acá, recientemente publicada, en donde vos decís es ficción, pero hay cositas que hacen parecer que también hay algo de realidad ahí. Esa forma de presentarlo, de narrarlo, le dio fuerza. Me quedó un Mm. poquitín breve y leíste Ujú. bastante fiero, después lo vas a ver. Clau, Sí, sí. Pero no sea malo. Escúchame, Santiago. No sé si alcanzas. No seas malo, pobre Santiago. Escucha, lee en voz alta, Santiago. Reitero lo que les dije a todos. Me voy a cansar de decirles esto. Lean en voz alta, porque van a saber dónde tiene que, porque se van a escuchar ustedes, van a saber dónde va una coma, dónde va un punto, qué entonación le tienen que dar, qué es lo que viene después y todo lo demás. Venías re bien, bárbaro, venía. Hasta que por ahí te equivocaste en la lectura y ahí ya me hace ruido. Se me Pero trabó la el lengua ahí. libro no lo conozco, lo voy a buscar. Pablo Rojas, me dijiste, ¿Sangre barata? Sangre barata. Mirá vos, che. ¿Él es funcionario policial era? Era retirado. funcionario policial, ya está retirado ya. Pero mirá vos. Es uno de Y los por que qué escribió, capaz que lo conoce, al otro libro, Mujeres del Policía, si no me equivoco que se llama. Ujú. Sí, sí. Ah, no es la primera vez que publica algo, digamos. Ajá. Mirá vos, che. Muy bien. Expusieron acá, Clau, las mujeres Sí, sí, del policía. me acuerdo, me acuerdo. Sí, 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 muy bien. Mirá vos, che, y cuando un policía escribe este tipo de publicaciones, ¿se las acerca a ustedes? Lo presentan en la escuela? ¿Cómo es el tema? ¿O cómo te llegó a No, vos? depende. A mí me llegó porque yo lo conozco, digamos, pero como no era el primer libro que tengo de él, así que lo adquirí, digamos. Bueno, decirle a Pablo que lo queremos conocer nosotros, Bueno, ¿eh? Que está buena la historia esta. Viste que hay libros que no son verdad hasta que, sí, hasta que se o libros comprueba. que vos no sabés hasta dónde llega la historia que es verdad y hasta dónde ha pasado lo que ha pasado. ¿Me explico? Sí, Pero para mí estuvo bien Santiago. Y bien. reitero esto, lean en voz alta, chicos.
¿saben? Sí, te desenvolves bien, lo explicaste bien y contagiaste esas ganas. La, la parte de la lectura nomás fue la que bajó un poco. Bien, ¿queda alguien que quiera exponer? Voy a mirar acá. Ujú. Me parece que ya Chicos, no, vienen bien, ¿eh? me parece que ya no queda nadie, Clau, porque Karen, Joana, Carla, Germán, Nicolás ya Sí, expusieron. ok. Jorge también, a ver. Ujú. Sí. Bien, Sí, todos los que faltan exponer no están hoy acá. bien, Bueno, nos quedan bien. 5 minutitos, podemos ir cerrando. Bueno, bueno, Boca ganó 1-0, les aviso, La para los que están periodista, acá. la periodista informa. Che, voy a La compartir, periodista. a ver Sí, si lo tengo por aquí. Eso que te pasé, Clau, hace un ratito, que son de las fechas hola. que le ¿Cómo? quedan al. Perdón, ¿se cortó? Mm. Voy a compartir las fechas que le No, quedan al no, dale, Ya que estamos, ¿le puedo hacer una consulta? Diga. dale. Porque yo entré a la plataforma y está como que nosotros teníamos que entregar este trabajo, el 6, yo sé que nosotros lo teníamos que tener escrito en el Word, pero yo pensé que Ya te contesto. Elías no se escucha. Tengo dificultades con internet justo sobre el final. Eh, lo que ocurre es lo que decía Claudia recién. Ustedes no están mirando las clases cuando falta. Y en las clases nosotros explicamos varias cosas. Por algo tenemos clases sincrónicas. Nosotros habilitamos la entrega de la parte escrita ahí. Eh, de todas maneras, no te preocupes que si vos expusiste, te tenemos anotada ya como habiendo aprobado este trabajo práctico. Eh, cuando la Ujú. plataforma les dice usted está atrasado 5 días de la entrega, que sé yo, que bla, es porque es una máquina y no entiende los acuerdos que tenemos por ahí entre nosotros. Pero Claro. nosotros nos damos cuenta, decía, cuando no miran las clases que dejamos grabadas y que le subimos, porque en YouTube aparece la cantidad de visualizaciones y algunas clases tienen 4, 5 y acá somos 30, o sea, no la vieron. Bueno, eh, comparto el cronograma que tenemos acá, ¿lo están viendo? Hola. ¿Lo ven? no se ve. Sí, profe, sí, sí, se ve, se ve. Bueno, si no, se los cuento para el que no lo ve. Acá dice que la diplomatura cierra en septiembre, es decir, falta un mes. El Ujú. viernes 18 finaliza el cursado, lunes 21 está la evaluación final para oficiales subinspectores y lunes 28 los recuperatorios para quienes estén ahí medio flojeli y estemos dudando si aprueban o no aprueban. Hasta ahora, en condiciones de aprobar, a ver, quedan 2 minutos, así que déjenme terminar. En condiciones de aprobar, Ávalo, Arias, Barreto, Birreto, Cano, Ceballos, si es que aparece y hace la exposición de este trabajo, Espínola, Figueroa, Galeano, Isaurralde, si aparecen y hacen la exposición, Jáurena, Juárez ya la hizo recién, sí. Juárez también en condición de aprobar, Montórfano en condición de aprobar, también Muñoz, Juanca, Müller si aparece y hace la exposición de este trabajo va a estar en condición también de aprobar, Paterer en condición de aprobar, también para aprobar Rodríguez Kretzer, también para aprobar Ruiz Díaz,
también para probar Toffoli. Sí aparece Taborda, Foleto, Mateo. Sí aparece Stickel, que le falta el TP5. Y nadie más. Falta muy poquito. Ya vamos a hablar de cómo continúa esta cátedra. Estamos prácticamente por cerrar, porque nos quedan, si ustedes miran el calendario, no más de capaz 2, 3 encuentros sincrónicos y alguna tareita, pero los alentamos, las alentamos a que le pongan onda y energía porque queda muy poquito y ya estamos ahí. Y sería una lástima que quien llegó hasta acá y está en condiciones de aprobar falte o le falte la entrega de algún último trabajo. Bueno, últimos 30 segundos. Nos despedimos. Les agradecemos Eh, por estar. Sí, cualquier, insisto con esto, cualquier cosa que necesiten, chicos, llámenos a cualquier hora. En mi caso, por lo que hablamos al principio de la clase, ¿ok? bueno, un abrazo, muchas gracias. Adiós. Adiós. Perfecto. Chau, chau. Chao. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, profe.